la ley de Pascal habla de esta relación que tiene entonces ese fluido con la gravedad. Ajá. Obviamente, si yo estoy acostado, el líquido que está en mi cuerpo está en la misma línea con la gravedad, claro, con menos diferencia, ¿verdad? Pero si yo estoy de pie, el líquido que está en mi cabeza está más alto que el líquido que está en mis pies. O sea que estando en una postura de pie, tengo más afectación por la gravedad que si estoy acostado. Bien, entonces, en el caso de la hemodinamia, la ley de Pascal lo que trata de explicar es cómo el cambio de postura hace que haya cambios hemodinámicos para controlar el efecto de la gravedad sobre el líquido. Pues esto es lo que estoy hablando, si todas las partículas, si esto es un líquido, todas las moléculas del líquido van a ejercer fuerza sobre sus compañeras, pero también tiene una fuerza que es la gravedad. Si dos moléculas están al mismo nivel, tienen la misma energía, pero si una molécula está más arriba que otra, esta molécula tiene más energía que esta porque está más afectada por la gravedad. Entonces, cuando la persona se pone de pie, tiene que controlar, inmediatamente el simpático tiene que hacer unos cambios, son inmediatos, para controlar el efecto de la gravedad sobre la sangre. Y a medida que nosotros nos ponemos viejitos, esos cambios son más lentos. Entonces, yo cuando me voy a parar de la cama, yo tengo que primero sentarme, cambiar de la postura acostada a la postura sentada, mientras mi simpático hace el reflejo postural, y después me pongo de pie. Pues si yo me paro de la cama y me pongo de pie, el simpático no le da tiempo y me voy a marear. Entonces, si a alguno le pasa eso. Eso tiene que ver con que en lugares de baja altura, por lo menos como en Bogotá, una persona que aquí tiene una presión normal se va a Bogotá y sufre crisis hipertensiva. Eso lo aplica el respiratorio. Porque eso depende, eso lo que tiene que ver con el nivel de CO2 de la sangre. O sea, el CO2 la relación CO2-oxígeno. Porque allá lo que no hay es presión de oxígeno. Hay concentración de oxígeno, pero no presión de oxígeno. Por eso vamos a ver el respiratorio. ¿Recuerdan esa? Ok. Entonces, eso se llama reflejo postural. O sea, el reflejo postural es el reflejo que tiene que hacer el simpático para acomodar la presión arterial con el cambio de postura. Eso afecta a los animales, de pronto menos que el humano. Los animales pasan de acostado a cuatro patas, pero si tengo, por ejemplo, un animal acostado y lo voy a parar, al tomar anestesiado y lo voy a parar, es probable que sufra algún tipo de trastorno vascular por culpa de ese fenómeno de... Okay. Para ver la hemodinamia, lo que tenemos que ver es que la cantidad de sangre que el corazón pone en circulación y cómo esa sangre, a medida que va circulando por los vasos sanguíneos, tiene una velocidad y una cantidad. Todos los tejidos tienen que ir y recibir una cantidad de sangre. Bien. Entonces, habíamos dicho que el gasto cardíaco era cuánta sangre pone el corazón a circular por minuto. Entonces, ¿cómo es eso? El corazón no bombea una vez al minuto, ¿verdad? Bombea 60, 80 veces por minuto. Entonces, cada vez que bombea, él bombea un volumen de sangre, ¿no? Y ese volumen de sangre yo lo tengo que multiplicar por la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Porque yo tengo el volumen que el corazón pone en circulación se mide por minuto. Entonces, si yo tengo cuánto bombea el corazón por cada latido, ese es el volumen de eyección, o volumen sistólico, ¿verdad? Volumen sistólico. Okay. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que pone el corazón a circular por minuto. ¿Cuánta sangre se pone a circular? ¿De qué depende eso? De lo que el corazón bombee por cada latido, por cada sístole, se llama volumen sistólico. Porque ¿cuántas veces se pone el corazón a latir por minuto? ¿Cuántas son? 60, 70, 80. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? De 70 a 80. Entonces, eso se llama frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces,
el volumen sistólico con la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco, que es cuánta sangre pone a circular el corazón en un minuto. Bien. Ahora bien, eso es el gasto cardíaco. Ahora, ¿cuánto es el gasto teórico? El gasto teórico se mide en mililitros por segundo. Sí, eso quiere decir que es más o menos un promedio del gasto cardíaco por segundo. Entonces, yo divido, ¿cuánto dijimos que era aquí? ¿Cuánto era de un humano el gasto cardíaco? 5 litros, ¿verdad? 5 litros o 5.000 ml entre 60. Eso me va a dar el gasto teórico, que es aproximadamente 83 mililitros por segundo. ¿Por qué es así? Porque si ustedes han escuchado las noticias de que no, que se inauguró un tubo, no sé cuánto, que va a dar tantos litros por segundo a la ciudad, no, que el tubo de no sé cuántos litros, la represa que da tantos litros por segundo, porque la velocidad de un fluido se mide es así. Yo voy a medir la velocidad de un carro, yo no le voy a decir un carro circula a 10 litros por segundo, ¿verdad? Yo digo que el carro circula por kilómetros por hora. Ahora, en el caso de los líquidos, yo no puedo decir que el líquido circula a tantos kilómetros por hora. El líquido se mide, la velocidad del líquido se mide en la cantidad de líquido por tiempo. En este caso, la sangre en promedio circula a una velocidad de 83 ml por segundo. Esa es la velocidad promedio de la sangre, 83 ml por segundo. ¿Qué pasa? Que hay sitios, como vimos anteriormente, dependiendo del diámetro, la velocidad va disminuyendo. Eso es igual que si yo voy de aquí a la villa y yo digo, de aquí a la villa, y voy a mantener una velocidad constante del carro a 100, nada me va a hacer frenar. Eso es lógico. No, ¿verdad? En algún momento va a venir un hueco, va a venir un perro, va a venir una cabala, tengo que ir con hablar con el guardia. Entonces, yo voy a tener que disminuir la velocidad y hay momentos que yo puedo meter el hecho al carro y voy a ir a 120. Pero si yo promedio la velocidad en que circulé, ¿qué tengo que hacer? Calcular la distancia y el tiempo. Bueno, de aquí a la villa hay 100 kilómetros y lo hice en hora y media. O sea, eso quiere decir que el tiempo que tardé, la velocidad que usé fue de unos 80 kilómetros por hora. Pero yo no es que no tenga que ir todo el tiempo a 80, para decir que yo circulé a 80 kilómetros por hora. Hay momentos que iba rápido, hay momentos que iba más lento y el promedio del viaje fue de 80 kilómetros por hora. O sea, la velocidad de la sangre en promedio es 83 ml por segundo. Ok. Entonces, eso es importante porque dependiendo del circuito, la sangre tiene que circular por una determinada velocidad para garantizar la cantidad de sangre que requiere ese circuito. Por ejemplo, si yo no estoy haciendo nada, yo estoy aquí, usted está aquí sentadito, ahora usted no está haciendo ningún ejercicio muscular, no tiene por qué los músculos recibir más sangre de la que necesitan para lo que está haciendo apenas. En cambio, si usted se pone a levantar pesa o a correr, el músculo va a exigir más sangre, por lo tanto, tiene que aumentar la cantidad de sangre que va a recibir ese tejido. Igual el cerebro, igual el riñón, igual todos los órganos. O sea, cada órgano va a tener una velocidad de sangre, un flujo de sangre que le va a llegar. Bien. Eso se debe al principio de continuidad. La sangre nunca se debe salir del circuito, ¿verdad? O sea, la sangre siempre tiene que ir de aorta, arteria, arteria capilar, arteria. La sangre siempre tiene que ir ahí. Y tiene que circular dependiendo de la velocidad, y cada circuito va a tener una velocidad. Obviamente, si aquí no hay, si en la aorta no hay nada que la sangre la detenga, o es siempre el mismo tubo, la sangre va a ir a esa misma velocidad. Pero como ya habíamos hablado, a medida que el área va aumentando, la velocidad de la sangre va a ir disminuyendo. Pero no solamente porque de pronto una arteria para un órgano es más gruesa, pero para otro órgano es más fina, el mismo nivel de arteria. O sea, quiere decir que la arteria que sea más grande, ese órgano que tenga la arteria más grande va a recibir más sangre que la que tiene un órgano que tiene la arteria más pequeña. O sea, todo eso está fríamente calculado. Entonces, la velocidad que tiene la sangre a un tejido, la velocidad que tiene la sangre, la cantidad de sangre que llega a un tejido va a depender de qué? De la velocidad que la sangre trae
pero dividida con el área de la arteria. Ahora se lo vamos a seguir diciendo. En este caso la área vascular total de los vasos de lo que estamos hablando. Sí, bueno, lo quería decir. Ajá. Voy a explicar una vez para qué, porque eso van a seguir saliendo fórmulas, no son matemáticas, que brutos matemáticas, pero son fórmulas que tienen un sentido lógico. Se tienen que entender lo que quiere decir la fórmula, no es que se tienen que aprender números ni fórmulas matemáticas. Cuando yo tengo una ecuación, donde hay un sistema de división, ¿verdad? Vamos a tener lo que se llama un numerador y un denominador. ¿Sí? Ok. Cuando este número de arriba de la fracción aumenta, este número de la fracción, este número aumenta. Por lo menos, yo tengo una torta. Y tengo, pongamos, dos personas aquí en repartir la torta. ¿Ya? Este número de arriba dice cuántas tortas hay para repartir. Aquí tengo una torta, pero si ahora tengo dos tortas entre dos personas, hay más tortas. Tengo tres más tortas. O sea que este número de arriba, a medida que aumenta, este número generalmente aumenta. Pero si yo digo que tengo dos tortas para repartir, ¿cuántas tortas le toca a cada persona? Pero si tengo tres tortas para repartir, ¿cuánto le toca a cada persona? 1,5. O sea, bien, a medida que el número de arriba aumenta, este número también aumenta. ¿Sí? Ahora, supongamos que tengo una sola torta y tengo 4 personas. ¿Qué pasó con el pedazo de la persona? Disminuye el tamaño, ¿verdad? Y ahora si no son 4, si no son 8. Disminuye más. O sea que el número de abajo, a medida que sea más alto, este número va a ir abajo. O sea, cuando yo hago una fracción y me relaciono este número con este número, yo digo que esta relación es directa. ¿Por qué es directa? Porque a medida que este número aumenta, este número también aumenta. Pero cuando este número se relaciona con este número, esta relación es inversa. ¿Por qué? Porque a medida que este número aumenta, este número disminuye. Entonces, cuando es una fracción, el número de arriba tiene una relación directa y el número de abajo tiene una relación inversa. Entonces, ¿qué quiere decir esta fracción de arriba? Que a medida que aumenta el gasto total, aumenta la velocidad. Pero que a medida que aumenta el área total, la velocidad disminuye. Eso lo vamos a ver más adelante en otro este tipo de relaciones las vamos a ver bastante en este tema. Ok. Bien. Entonces esta es la fórmula que del gráfico anterior que habíamos dicho. O sea que el gráfico anterior, te voy a poner este gráfico aquí, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Estoy viendo para este gráfico de aquí lo hicieron con esa fórmula. Lo hicieron con esta fórmula. Por eso que se dice que a medida que el área va aumentando, la velocidad va disminuyendo. Bien, el teorema de Bernoulli lo que explica es la energía que se requiere para mover un buchito de sangre. O sea, un buchito de sangre que va de aquí para acá necesita una cantidad de... ¿Cuáles son las fuerzas que ejerce para que ese buchito de sangre se vaya de un punto, por ejemplo, de la salida del corazón hasta
hasta la final de la aorta. Para que ese buchito de sangre se mueva todo ese recorrido, tiene que haber una cantidad de fuerzas tan involucradas. La primera fuerza, aunque aquí está la última, la primera fuerza es la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática es la fuerza que le da el corazón a la sangre para que se mueva. La primera fuerza, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí una bomba, tengo aquí un tubo, y aquí viene el tubo que viene aquí que trae el agua, la bomba está apagada, y aquí hay agua, el agua se va a mover si la bomba está apagada. Bueno, entonces, cuando yo prendo la bomba, el fluido empieza a moverse. Entonces, esta fuerza que tiene el agua para moverse hacia adelante es la fuerza hidrostática. ¿Sí? Bien. Pero el agua no va a ir por el centro separado, o sea, dejando un espacio de aire entre el tubo. O sea, aquí va el agua así en forma de chorro dentro del tubo y no toca las paredes. ¿Eso es así? El agua va a ir chocando contra las paredes. ¿Por qué el agua va a ir chocando contra las paredes? Porque la fuerza que le emite la bomba no solamente va en dirección hacia adelante, sino que va en todos los sentidos. Entonces el agua se expande y ahora no puede seguir más adelante porque está un tubo. Pero si yo le hago un huequito al tubo, ¿usted cree que el agua no le va a parar al tubo y el agua va a seguir por aquí? El agua se va a salir por el huequito que le haga al tubo. ¿Por qué? Porque el agua tiene una presión lateral que le ha dado la presión hidrostática a esa agua, que esa presión obviamente para donde hay hueco es para adelante, pero si yo le hago un huequito al tubo, el agua se va a salir por el huequito. ¿Por qué? Porque la presión que le está ejerciendo por la bomba al agua no solamente hacia adelante, el agua agarra esa presión y la tira para todos lados, solamente que para donde hay buen espacio para correr es para adelante y para allá que corre. ¿Sí?